Enlaces químicos. Ya más o menos los vimos. Bueno, en teoría ya les expliqué los tres, pero vuelvo a explicárselos para que no haya dudas, ¿vale? Vamos a tener tres enlaces químicos. El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. El enlace iónico es bien facilito porque se va a generar entre un metal, perdón, el enlace químico. El enlace químico, pues prácticamente por definición es cómo van a interactuar los átomos de elementos para formar moléculas. Así sencillito, sencillito. El enlace químico es la fuerza que existe entre átomos que forman un sistema estable. Repito, pregunta de examen para todos. Los enlaces químicos o el enlace químico es la fuerza que une átomos al formar un sistema estable. ¿Vale? Siempre que ya tenemos un enlace químico, ya podemos estar seguros de que tenemos un sistema estable, es decir, ya alcanzó cierta estabilidad al formar una situación de regla del octeto, ¿vale? Al tener una situación eléctrica neutra. Esas son algunas de las condiciones que nos van a permitir tener ya un sistema estable, es decir, una molécula estable. ¿Sale, vale? Ahora, ¿cuáles son los tres enlaces químicos que podemos tener? Los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Vamos a empezar con los iónicos, así sencillito. Un enlace iónico o electrovalente, ya lo vimos, es la unión entre un metal y un no metal, en donde el metal pierde electrones y el no metal gana electrones. Tan tan. Así de fácil, no más. Y en esta tablita, vean, esta tablita viene en los exámenes. Esta tablita, en donde tenemos que los azules son los metales, los verdecitos los metaloides y los amarillos los no metales. Esta tabla, esta ubicación de elementos, así como está en esta tabla que ya se las había dado, viene en el examen. Así como está ahí, así viene. Les ponen un gris clarito, un gris oscuro y un gris intermedio, y ustedes tienen que asignarle el nombre a cada una de las zonas de la tabla periódica. Y entonces el enlace iónico se va a formar entre un metal y un no metal, en donde el metal pierde electrones y el no metal gana electrones. Tan tan. Eso hace que se formen iones. ¿Dudas? Perfecto. Ahora vámonos con el enlace. Propiedades de los compuestos iónicos. Bueno, primero, no forman moléculas independientes. Todos son sólidos y cristalinos a temperatura ambiente. También tenemos que los cristales iónicos van a ser duros porque el enlace es fuerte, ya que al perder y ganar electrones, eso aumenta la fuerza del enlace.
lo que hace que sean duros y resistentes a ser rayados. Pero son frágiles, es decir, se pueden romper cuando se estrellan o se les da un golpe, ya que cuando se les da el golpe se puede originar un desplazamiento de los planos de los iones, lo que hace que se pueda fragmentar. Por ejemplo, pensemos en una sal, la sal común. La sal común, si yo la golpeo, se puede fragmentar en cachos más pequeños. Ese es un ejemplo de un compuesto iónico, una sal. ¿Vale? También presenta altos puntos de fusión, ya que se requiere mucha energía para poder romper la estructura cristalina y que se funda, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, quisiera que la sal se hiciera líquida, se fundiera, tengo que calentarla mucho, 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 mucho para que ésta se pueda fundir. ¿Sale? Ahora, otra característica de todos los compuestos iónicos, pregunta de examen para todos. Los compuestos iónicos son solubles en agua, es decir, se pueden diluir en agua y cuando se diluyen, como son compuestos iónicos, están formados por iones, estos iones estos iones se disocian en el agua y es cuando el agua se convierte en un conductor de electricidad por los iones que se generaron al disociar o al disolver la sal o el compuesto iónico en el agua. Repito entonces, pregunta de examen, cuando un compuesto iónico se disuelve en agua, este se disocia en iones. Una vez más, pregunta de examen, por favor, acuérdense, esto es básico. Pregunta de examen, cuando un compuesto iónico se disuelve en agua, este se disocia en iones. ¿Vale? En estado sólido, los compuestos iónicos no conducen electricidad porque al ganar y perder electrones y completar su regla del octeto, es difícil que permitan el paso de electrones porque tienen tanta fuerza, ¿vale? Los electrones que ya se prestaron, que ya se cedieron y que uno cedió y que el otro ganó, que ya es difícil que un electrón pase por este compuesto, lo que los hace malos conductores, bueno, que no conduzcan electricidad en estado sólido. Pero ya cuando se disuelve en el agua, como al disolverse en agua se disocian en iones, los iones están flotando en el agua y eso hace que puedan conducir electricidad. Y pregunta de examen para área 2. Los compuestos iónicos no se disuelven en solventes orgánicos, en formol, tiner, alcohol, no se disuelven. O sea, si ustedes, por ejemplo, echan un poquito de sal a alcohol, no se va a disolver. ¿No se disuelven en qué, profe? En solventes orgánicos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pensemos en la acetona. Si ustedes compran acetona o alcohol, ¿no? En la farmacia y le echan un poquito de sal, aunque la mezclen y la batan una y otra y otra y otra vez, no se van a disolver
porque no son solubles, no se disuelven en solventes orgánicos, solo en agua sí. ¿Sale, vale? Esa es pregunta de examen para área 2. De hecho, esa práctica la hago entre semana con mis chicos de química, ¿vale? Ahí un compuesto iónico no se disuelve en solventes orgánicos. ¿Sale, vale? ¿Dudas de esta parte? ¿Dudas? No. Perfecto. Seguimos. Enlaces covalentes. Bueno, los enlaces covalentes van a ser enlaces que se forman entre dos no metales. Estos se van a caracterizar porque van a compartir los electrones. Pregunta de examen para todos. Un enlace covalente se va a caracterizar porque se comparten los electrones. Repito una vez más. Claro que sí. Los enlaces covalentes que se dan entre dos no metales se caracterizan porque comparten electrones. Pregunta de examen. ¿Qué pasa con los electrones cuando se hace un enlace covalente? Se comparten. Y el enlace covalente se da entre dos no metales. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? ¿Dudas, dudas? Perfecto. Ahora, algunos ejemplos de enlaces covalentes pues se presentan en las azúcares, las grasas, los alcoholes, la mayor parte de drogas, colorantes, perfumes, etcétera. Y tenemos enlaces covalentes polares, enlaces covalentes no polares. Y ojo, ¿qué son los enlaces covalentes polares? Bueno, ¿se acuerdan que yo les mencioné hace rato la electronegatividad? ¿Qué era la electronegatividad? La capacidad para atraer electrones. Exactamente, la fuerza, ¿sale, vale? La fuerza que generaba un átomo para atraer electrones, ¿verdad? Entonces, fíjense, un enlace covalente es polar si la diferencia, ¿qué operación es? Es resta, en efecto. Si la diferencia o la resta de electronegatividades es mayor a 0.5 y menor a 1.7. Pregunta de examen para todos. Si la diferencia de electronegatividades es mayor a 0.5 y menor a 1.7, entonces tenemos un enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque significa que las electronegatividades son muy diferentes. Oiga, profe, ¿y de dónde sacamos las electronegatividades? Ah, bien fácil. Yo les enseñé una tablita cuando les di electronegatividad acá. Entonces, fíjense, por ejemplo, tenemos la molécula del agua, que es H2O. Si yo resto la electronegatividad del oxígeno, que es 3.4, menos la electronegatividad del hidrógeno, que es 2.2, ¿cuánto me da 3.4 menos 2.2?
1.2, ¿no? Menos 1.2, sí, perdón. Aquí restamos 3.4 menos 2.2. Sí, caballeros, un enlace covalente es polar cuando la diferencia de electronegatividades es mayor a 0.5 y menor a 1.7. Entonces, como la diferencia de electronegatividades del oxígeno y del hidrógeno es de 1.2, el enlace covalente del agua, ¿por qué el agua? Porque la molécula del agua es H2O, es polar. ¿Sí me doy a entender? Pregunta de examen. Entonces, ¿qué tipo de enlace tiene la molécula del agua o los elementos que forman al agua? Un enlace covalente polar. Entonces, ya cuando les diga, es que esa molécula es una molécula polar, ¿qué significa? Que la diferencia de sus electronegatividades es mayor a 0.5. O sea, tienen electronegatividades muy diferentes. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. ¿Dudas? No. ¿Preguntas? ¿Dudas? Vale. Luego tenemos los enlaces covalentes no polares. Pues los no polares son aquellos en los que no hay electronegatividad o la electronegatividad es menor o igual a 0.5. Es decir, que tienen electronegatividades muy parecidas o las mismas. Por ejemplo, pensemos en una molécula de oxígeno gaseoso, o sea, de 2 átomos de oxígeno. Como son el mismo elemento, entonces cuando yo haga una diferencia de electronegatividades, me va a dar 0. Entonces, como no hay diferencia de electronegatividades, entonces yo puedo afirmar que la molécula del oxígeno gaseoso, que es un oxígeno diatómico, va a estar formado por un enlace covalente no polar. Porque las electronegatividades de 2 átomos de oxígeno son las mismas, es la misma. Si yo resto lo mismo menos lo mismo, pues me da 0. Dudas. Profe, entonces, ¿el no polar es igual o menor que 0.5? Ajá, exactamente, es igual o menor que 0.5. Gracias. No, ¿de qué? Y el polar mayor a 0.5, ¿no? Ahí está. ¿Sale y vale? Sí, profe, gracias. Perfecto. Y ahora, pregunta de examen para área 2. El enlace covalente coordinado es cuando el compuesto va a tener un átomo que aporta todos los electrones que se comparten en el enlace. ¿Se acuerdan que hace rato veíamos que cada átomo compartía uno de sus electrones? Sí. Pues en el covalente coordinado, solo uno de los átomos comparte los 2 electrones para formar el enlace. El otro átomo no. Y al que comparte los 2 electrones para formar el enlace, se le conoce como donador de electrones. Y al que los recibe, se le conoce como aceptador de electrones. ¿Sale, vale?
Repito entonces, para área 2, acuérdense, un enlace covalente coordinado es cuando uno de los átomos es el que aporta los dos electrones que se comparten para hacer el enlace. Y un ejemplo es el dióxido de azufre, que es el que tenemos aquí. ¿Sale, vale? El dióxido de azufre. ¿Sale, vale? Dudas de los tipos de enlaces covalentes. No. Perfecto. Seguimos. ¿Cuáles son las características de las sustancias que se forman con enlaces covalentes? Bueno, estas sí pueden formar entidades moleculares individuales y se pueden presentar en estado sólido, líquido o gaseoso a temperatura ambiente en los 3 estados de agregación de la materia. En el caso de las sustancias covalentes, sus puntos de fusión y de ebullición no son elevados. Este tipo de sustancias son elásticas, blandas. Y su solubilidad es muy variable. Normalmente la solubilidad de una sustancia covalente es similar o es mayor o son solubles en disolventes con una polaridad similar. Si son sustancias a lo mejor con una polaridad de 0.7, si yo encuentro un disolvente con polaridad de 0.7, es más fácil que sea soluble en este disolvente. ¿Sale, vale? Y en general, las sustancias covalentes son muy malas conductoras de electricidad, pero la conductividad eléctrica puede verse favorecida si la polaridad de las moléculas aumenta. ¿Sale, vale? ¿Dudas con las características de las sustancias covalentes? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Los dos ejemplos de al lado son de la última también. De, De general, son malos conductores de electricidad del agua y el diamante. sí. De hecho, el agua no es un conductor de electricidad. Ya les había comentado que lo que conduce a electricidad en el agua es los iones que se disocian. Por ejemplo, si usted se moja, su piel tiene sal. Esa sal, al entrar en contacto con el agua, se disocia en iones y los iones son los que conducen electricidad, pero el agua como tal no es un buen conductor de electricidad, no conduce electricidad el agua. ¿Sale, vale? Ok. Vientos. Seguimos. Ahí está. Y enlace metálico. Pues el enlace metálico es aquel que se da entre dos elementos. Dame un segundo. Ya. Dos elementos metálicos. Repito entonces, el enlace metálico es el que se da entre dos elementos metálicos y estos, al generar su enlace, van a
estar rodeados por una nube de electrones. Es decir, se unen estos átomos y alrededor de estos átomos van a estar sus electrones como una nubecita rodeándolos. Eso hace, pregunta de examen, que los metales sean excelentes conductores de electricidad. Porque como los elementos metálicos forman nubes de electrones alrededor de sus núcleos, entonces esa nube de electrones facilita el paso de electricidad. Repito entonces, en los enlaces metálicos que se dan entre dos no metales, los electrones se acomodan como una nubecita rodeando a los átomos de los elementos metálicos. Esta nubecita de electrones, pregunta de examen, es la que hace que los metales sean excelentes conductores de electricidad. O sea, están los electrones libres ahí rodeando bien felices los núcleos de los elementos y eso hace que los metales sean un excelente conductor de electricidad. De hecho, pregunta de examen, ¿cuál es el mejor conductor de electricidad? La plata, por amor de Dios, anótenlo. El mejor conductor de electricidad es la plata. ¿Dudas? Y ya por último, ¿Cuál era el peor? Perdón. el mejor. No, ¿y el peor cuál era? Perdón. En el caso del peor son los no metales. Gracias. No, ¿de qué? ¿Dudas? Sale, vale. Y estos que son los peores o que no conducen la electricidad, por ahí creo que usted me había comentado, son los que se conocen como aislantes. Que entra ahí el vidrio, el plástico, la porcelana, el hule. ¿Sale, vale? Ok, ok. Vientos. Seguimos. ¿Cuál es el enlace por puente de hidrógeno? Bueno, el enlace por puente de hidrógeno como tal no es un enlace propiamente dicho. Es prácticamente la atracción que experimenta un átomo electronegativo, ¿vale? Y un átomo de hidrógeno. Es un tipo de enlace covalente polar que va a unir a un átomo electronegativo con un átomo de hidrógeno. Siempre que un átomo electronegativo se una o atraiga a un átomo de hidrógeno, hablamos de un puente de hidrógeno. Por ejemplo, en la molécula del agua. En la molécula del agua, el hidrógeno atrae al oxígeno. El átomo electronegativo es el oxígeno que está atrayendo a otro átomo de hidrógeno. Ese es el puente de hidrógeno. Pregunta de examen. Para todos, el puente de hidrógeno es un elemento o es la atracción que existe entre un átomo electronegativo y un hidrógeno y un átomo de hidrógeno. Pregunta de examen. Con todo gusto, el puente de hidrógeno es la atracción que existe entre un átomo de hidrógeno y un átomo electronegativo. Y estos puentes de hidrógeno, no, ¿de qué? Y estos puentes de hidrógeno, ¿en dónde se presentan? Pregunta de examen. Se presentan en el agua y en el ADN. Repito, las moléculas de agua y de ADN
están unidas por puentes de hidrógeno. Una vez más, moléculas de agua y de ADN. Ahora, aquí el átomo electronegativo, me refiero a un átomo con mayor electronegatividad que el hidrógeno. Cualquier átomo que sea más electronegativo que el hidrógeno va a poder hacer un puente de hidrógeno con un hidrógeno, porque el hidrógeno tiende a ceder su único electrón. Entonces, como el hidrógeno tiende a ceder su único electrón, se genera prácticamente una carga positiva en su entorno, que es atraída por el otro elemento que es más electronegativo. Eso es lo que genera el puente de hidrógeno. ¿Sale, vale? ¿Dudas del puente de hidrógeno? No, profe. Entonces los únicos es el agua y el ADN. Ah, el agua y para ese examen sí, hay más moléculas, pero en ese examen solamente viene el agua y el ADN. Ah, ok. Vientos, sale, vale. Seguimos. Vale, lenguaje de química, hasta aquí nos quedamos. Ya la próxima clase de química vamos a empezar con nomenclatura de química inorgánica. Ya vamos a empezar a ver hidruros, sale, vale, óxidos, etcétera, ¿vale? Entonces, hasta aquí nos quedamos el día de hoy.